¿Cuántos estuvieron aquí cuando vino el pastor coreano John Joshua David? How many of you were here when the South Korean pastor David Paul Joshua David Paul, whatever his name was? It was one of those. David Paul Joshua, something like that. Yeah, Joshua Paul. Yo pienso que ese no era el nombre de él. I don't even think that was really his Pero name. como es coreano, para que le dijéramos de algún modo, nos dijo You know, así. since he was Korean, for us to be able to pronounce his name, he told us that was it. Pero este hombre vino por una semana y nos predicó acerca de la importancia de la oración. You know, but this man came and he taught us about the importance of prayer. Y después de eso, los meses siguientes y mucho tiempo, tuvimos oración diaria. And for many months after that, we had daily 5 o'clock a.m. prayer. Casi como un servicio completo. You know, it was like a complete service. Como 50, 60 personas todos los días. You know, we'd have 50, 60 people every day. Algunas hermanas traían un desayuno exquisito, era una buena razón para venir. You know, and then there were some women that made some really good breakfast and made a really good reason to come. Pero a medida que pasó el tiempo, ese pequeño avivamiento se fue apagando. But as time went by, that small revival started dying off. Y yo creo que la mayoría oramos en nuestras casas, And I believe most of us pray at home, unos más, unos menos. some more, some less. Pero la oración aquí corporal, aquí en el santuario, se ha disminuido mucho. But corporate worship and prayer here in the sanctuary has gone down. Y la palabra que les voy a compartir es para que revisemos las bases bíblicas de la importancia y la necesidad de la oración. And the word that I'm going to share today is for us to review the importance of prayer. Amén. Amen. Oremos. Señor, Let us pray. te pido, Señor, que tú traigas una unción sobre esta palabra. Lord, I ask you to bring an anointing upon this word, Que nos abra los ojos para que entendamos la importancia y la necesidad de la oración. that you would open our eyes for us to understand the importance of prayer, Que toque nuestros corazones. and that you would touch our hearts, Que nos podamos arrepentir de lo que tengamos que arrepentirnos. that we would be able to repent from whatever we need to repent from, Y que seamos obedientes a tu palabra. and that we would be obedient to your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Quiero que miremos primero en las Escrituras que aún Jesús, siendo que Jesús es Dios que se hizo hombre, I want us to look at scriptures that even Jesus, even though he was God in the form of man, tenía una vida muy intensa de oración. he had a very intense prayer life. Y en Lucas 5:15, In Luke 5:15, su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. 16. Pero con frecuencia él, Jesús, se retiraba a lugares solitarios y oraba. in verse 16 it says, so he himself often withdrew into the wilderness and prayed. O sea que no era que le sobrara el tiempo. So it wasn't just in his spare time. No, él trabajaba mucho. You know, he worked a lot, Él sanaba a los enfermos, healing the sick, predicaba el reino, preaching the kingdom, echaba fuera demonios, casting out devils. multiplicaba los panes, You know, he multiplied the bread and fish. trabajaba muchas horas. He worked a lot of hours. Pero con frecuencia Jesús mismo, que era Dios en la carne, But yet he himself, being God in the flesh, se retiraba a lugares solitarios a orar. often withdrew into the wilderness and prayed. Jesús oraba con frecuencia. He prayed frequently, Dice que se iba a lugares solitarios. and it said that he would withdraw himself. No hay nada de malo que oremos en el carro mientras manejamos, You know, there's nothing wrong with praying as you're driving down the road, pero necesitamos buscar un tiempo de intimidad con el Señor. but we need to seek a time of intimacy Y el with the Señor sabe Lord. que estoy ocupado. Mientras manejo en el expressway, ahí le voy orando. You know, the Lord knows I'm busy while I'm driving down the freeway to work. Then that's when I'll pray. Aún Jesús mismo se retiraba frecuentemente a lugares solitarios para estar en intimidad con el Padre. Jesus himself would withdraw himself frequently to be able to have intimacy with the Father. Y nosotros no somos más grandes que Jesús, ¿verdad? Now, we're not greater than Jesus, are we? Y si aún Jesús vivía buscando la intimidad con el Padre, And so if even Jesus was seeking intimacy with the Father, ¿quiénes somos nosotros para darnos el lujo de no buscarla? who are we to give ourselves the luxury of not seeking that? Amén. Amen. Es muy serio. You know, it's serious. Lucas 6:12. Luke 6:2. En esos días él se fue al monte a orar
y pasó toda la noche en oración a Dios. That's different than what I have for you. Lucas 6:12. Oh, 12. Yeah, that one, 12. Okay. Dice que se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Yeah, it came to pass that in those days he went to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. A orar toda la noche. To pray all night. Jesús, que era Dios en la carne. Jesus, who is God in the flesh. Versículo 13. Verse 13. Cuando se hizo de día, And when it was day, o sea, cuando pasó toda la noche orando, cuando se hizo de día, after spending all night praying, llamó a sus discípulos he called his disciples y escogió 12 de ellos, a los que también les dio el nombre de discípulos. and he chose 12 of them, also named apostles. Antes de hacer la decisión de escoger quiénes iban a ser los cimientos del cuerpo de Cristo de la iglesia, pasó toda la noche orando. Before making the decision of who is going to be the foundational pillars of the church, he spent all night praying. Cuando hacemos decisiones importantes deberíamos hacer lo mismo. When we're going to make important decisions, we should do the same. Aún Jesús, Dios en la carne, para hacer estas decisiones se pasó toda la noche orando. Even Jesus, who was God in flesh, in order to make an important decision, spent all night in prayer. Creo que estos son ejemplos para que nos motivemos a ver la necesidad de la oración. I think these are good examples for us to understand the motivation of prayer. Y la decisión más importante, que fue la obediencia de ir a la cruz. And the most important decision, which was the obedience to go to the cross. En Lucas 22:39, In Luke 22:39, cuando saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba. in verse 41, it talks about, and he had withdrawn himself from about a stone's throw, and he knelt down and prayed. Dice que el Señor oraba de rodillas. He prayed kneeling down. Esa es una actitud de reverencia hacia el Padre That is an attitude of reverence toward the y Father una actitud de humillación. and humility. Y le dijo: Padre, si puedes quitar esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. And he said, Father, if it is your will, take this cup away from me, but let it be your will that done and not mine. Jesús, cuando iba a tomar decisiones importantes, se apartaba y oraba muchas veces toda la noche. When Jesus was going to make an important decision, he would withdraw himself and pray many times all night. Y también oraba por nosotros para protección, como oró por Pedro. And he also prayed for protection for us as he prayed for Peter. En Lucas 22:31 In Luke 22:31, le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalezcas a tus hermanos. he says, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat, but I have prayed for you that your faith should not fail, and when you have returned to me, strengthen your brethren. Satanás zarandea a los hermanos. Satan shifts the brothers. Satanás nos zarandea a nosotros. He shifts us as wheat. Y aún Jesús vio la necesidad de tener que interceder por Pedro. And Jesus even saw the need to intercede for Y también Peter. nosotros tenemos que ser conscientes And we also need to be aware de la necesidad de la oración intercesora. of the need of intercessory prayer. Y aquí viene una escritura que es muy importante porque habla de los últimos tiempos. And here comes a scripture that's really important because it talks about the end times. Lucas 21:34. Luke 21:34. Ok, dice: estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. But take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life, and that day come upon you unexpectedly. Está hablando que el día del Señor, que a propósito no está lejano,
You know, he's talking about the day of the Lord, which, by the way, is not far off. Dice que no nos encuentre cargados con disipación, embriaguez y las preocupaciones de la vida. That it not find us with our hearts weighed down with carousing, drunkenness, and with the cares of this life. Estar alerta significa estar vigilantes y orando, concentrados, prestando atención. Take heed means to be vigilant and to be praying. Y estas cosas nos roban el tiempo de oración. And these things are what take away our prayer time. Dice que con disipación. You know, it talks about carousing. Esta es una cultura de entretenimiento. This is a culture of entertainment. Y los muchachos hoy en día no pueden vivir una hora sin estar con entretenimiento porque se aburren. And young people today can't go even an hour without entertainment because they get bored. Y la queja que tú oyes es, estoy aburrido. And their main complaint is, I'm bored. Porque estamos adictos al entretenimiento. Because they're addicted to entertainment. El entretenimiento antes era menos asequible y menos costoso. You know, before entertainment was less accessible. Hoy en día en YouTube puedes encontrar lo que quieras. And today on YouTube you can find whatever you want. Para divertirte en lo que quieras. And to be able to entertain yourself in anything. Puede ser en música. It could be in music, videos, videos, pornografía, pornography, lo que tú quieras. Whatever you want. Y al alcance de un clic. You know, at just a click away. Y muchas personas, aún cristianos, están atrapados con una adicción al internet y a la pornografía. And many people, even Christians, are addicted to the internet and even pornography. Y el Señor dice que estemos atentos, que esas cosas no nos haga que nos agarre el día del Señor sin estar orando. And the Lord tells us to take heed so that the day of the Lord does not come upon us unexpectedly. Otra razón que nos puede encontrar el Señor sin estar orando, dice, es la embriaguez. Another thing that can happen to us is drunkenness. Pero no solamente nos embriagamos con alcohol. But we're not talking only about drunkenness with alcohol. Nos embriagamos con drogas. We get drunk with drugs. Nos embriagamos con la glotonería. With gluttony. Nos embriagamos con la pornografía. With pornography. Y por último, las preocupaciones de la vida. And lastly, the cares of life. Y a veces es difícil porque hay que trabajar, hay que pagar la renta, hay que comprar comida. You know, sometimes it's hard because you got to work, you have to pay your rent, you got to buy food. Y llegamos a la casa cansados. And we get home tired. O nos acostamos tarde cansados y no nos levantamos a madrugar temprano. You know, so we go to bed late and then we have to wake up early. Pero el Señor nos advierte que estemos alertas para que no nos pase eso. But the Lord advises us to take heed so that this doesn't happen. O sea, primero nos puede pasar. You know, first of all, that means it can happen. Y segundo, aunque esas cosas sean unos riesgos, tenemos que estar alertas y evitarlos. And secondly, even those things are risks, we need to be alert. Y luego el versículo siguiente, el 36, dice, mas velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Then verse 36 says, watch therefore and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Como el Man. pastor ha estado predicando recientemente, As pastor has been preaching recently, la mejor prevención para evitar la infidelidad the best prevention for infidelity es la intimidad. is intimacy. Si los esposos tienen intimidad, If spouses have intimacy, entonces va a ser mucho menos probable que una tercera persona venga a robarse el corazón. then it will be much less likely that a third person will come and steal one of their hearts. Y de igual manera, si no tenemos intimidad con el Señor a través de la oración, And also, if we don't have intimacy with the Lord through prayer, el diablo viene a robarnos el corazón. then the devil comes to rob your heart. Y viene el cansancio, And then tiredness el comes, desánimo, el discouragement, enojo, anger, y ya no queremos ni orar. and then we don't even want to pray. Tenemos que levantarnos a orar temprano. We need to get up early to pray.
Jesús nos está diciendo que para poder escapar de lo que sucederá en la tierra Jesus is telling us that in order to escape what is happening in this y world, para que tengamos fuerza para resistir and that we have the strength to y resist, para no negar a Jesús cuando venga la tribulación, and to not deny Jesus when the tribulation comes, tenemos que orar en todo tiempo. we need to pray always. Amén. Amen. Amén. Amen. Entonces, si hasta el Señor oraba, And so even the Lord prayed, también nosotros tenemos que orar. and so we also need to pray. Cuando se hace una guerra, los militares que se encargan de las estrategias When there's war, the military generals that are in charge of the strategy, tienen que entender varias cosas. they need to understand several things. Una tiene que saber quién es el enemigo First, they have to know who the enemy is y tiene que saber por dónde va a atacar el enemigo. and where he will attack. Si tienes un ejército de soldados muy buenos, If you have a very good army with very good soldiers, pero tu enemigo son misiles que vienen de arriba, but your enemy has missiles coming from above, no vas a tener oportunidad de tener victoria. you're not going to be able to win. Entonces tienes que saber quién es tu enemigo You need to know who your enemy is y saber cuáles armas vas a utilizar. and what weapons he's going to use. Y dice en Efesios 6:12, And Ephesians 6:12 says, nos dice primero quién es nuestro enemigo. first it tells us who our enemy is. Porque muchas veces tenemos enojo con la esposa o con el esposo o con los hijos o con los papás Because a lot of times we're angry with our spouse or our children or our parents, y ellos no son nuestros enemigos. and they are not our enemy. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in heavenly places. Nuestra lucha es espiritual. Our warfare is spiritual. Y si cuando viene la vida cotidiana, parece que cambiamos de la frecuencia AM a FM. And it's like when all the problems of life come, we change our frequency from AM to FM. Cuando viene la provocación del cónyuge When our spouse provokes us y nos entra el enojo, and anger enters into us, nos olvidamos que la lucha es espiritual we forget about that. We forget that the battle is spiritual. y comenzamos a abrir la bocota a decir lo que no deberíamos, And we start opening our big mouth and saying things we shouldn't say porque cambiamos de canal. because we change our channel. Pasamos de ser guiados por el Espíritu We stop from being guided by the Spirit, Santo de Dios saints of God, a ser guiados por la carne y por los demonios. to become guided by the devil and our flesh. Y vamos a atacar al enemigo que no es, porque no es la esposa ni el esposo. And we start attacking the one who is not the enemy because Amen. it is not our spouse. Entonces ya sabemos quién es el enemigo. So we know who the enemy is. Ahora, 2 de Corintios 10:3. Now, 2 Corinthians 10:3. Continúa la misma idea. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. It says, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, For the weapons of our warfare are not sino carnal, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. but mighty in God for the pulling down of strongholds. Si el enemigo no es nuestra esposa o nuestro esposo, If our enemy is not our spouse, podemos decirle cosas feas, we can say bad things to them, podemos gritar, and we can scream at podemos them, hasta hacer abuso físico, even do physical abuse. pero esas no son las armas que tenemos. But those are not the weapons that Porque we la have, lucha no es contra carne y sangre. because our battle is not against flesh and La blood. lucha es contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. It's against principalities and powers and rulers in heavenly places. Y si las armas de nuestra contienda no son carnales, entonces ¿cuáles son? And if the weapons of our warfare are not carnal, then what are they? La oración. Prayer. ¿Qué es lo que mueve los cielos? What is it that moves the heavens? ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios? What is it that moves God's hand? La oración. Prayer. Entonces estamos en una lucha So we're in a battle, y estamos como un boxeador peleando con los ojos vendados. and we're like a boxer fighting with a Y blindfold no on. podemos tener victoria And we can't have victory si no usamos las armas que son efectivas, if we don't use effective weapons, porque son poderosas because they are mighty, y porque son las únicas que trabajan en el nivel espiritual. and they're the only ones that work in the spiritual realm. Amén. Bueno, dice
Mateo 26:41. Matthew 24:31, 26:31. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo- Mateo 26:41. Velar y orar, yeah. Velad y orad. Okay. Watch and pray so that you enter not into temptation, because the spirit is willing, but the flesh is weak. Dice, y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le seguían. Lucas 22:39, perdón, te cambié la jugada. Okay. And Luke 22:39, it says, and then going out, he walked as was his custom toward the Mount of Olives, and his disciples also followed Y him. cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación, And when he got there, he told them, pray that ye enter not into temptation, para que no caigamos en la tentación de contestarle a la esposa o al esposo, so that we don't fall into the temptation of speaking badly toward our spouse, de meternos a hacer la batalla en la carne a través de la intimidación o de la manipulación. and to try to battle in the flesh through manipulation. Tenemos que velar y orar We need to watch and pray, para que no nos venza la tentación de ver en la internet lo que no tenemos que ver. and so that we're not conquered by the temptation of seeing things on the internet that we don't need to be looking at. La oración nos protege de la tentación Prayer protects us from temptation porque nos fortalece en el Señor. because it strengthens us in the Lord. Amén. Amen. Bueno, ahora sí vamos al principio. All right, now we're going to the beginning. Primera de Tesalonicenses 5:17 1 Thessalonians 5:17 y 18. and 18. Dice, orad sin cesar. It says, pray without ceasing. ¿Esta es una recomendación? Is this a recommendation? ¿Es una sugerencia? A suggestion? No, No. es una obligación que tenemos. It's a command that we have. No dice, si os parece y os queda tiempo, orad. It doesn't say, oh, if you feel like it or if you have time, pray. De vez en cuando. Once in a while. Dice, orad sin cesar. It says, pray without ceasing. Primera de Juan 3, 8, 10. 1 John 3, 8 and 10, or 8 through 10. Dice 8, 10. El que practica el pecado es del diablo. He who practices sin is of the devil. Dejémoslo hasta ahí nada más. Let's just leave it right there. El que practica pecado es del diablo. He that practices sin is of the devil. Y tú puedes decir, pero yo soy cristiano. And you can say, oh, I'm a Christian. Ahí no dice que el que no haya hecho la oración del pecador. It doesn't say he who hasn't done the sinner's prayer. Dice, aunque hayas hecho la oración, Even if you've said the sinner's prayer. aunque pertenezcas a preparando el camino, Even if you're a member of preparing the way. el que practica pecado es del diablo. He who practices sin is of the devil. Ese no está en gris, está en blanco y negro. You know, that's not gray, that's black and white. Ahora, ya nos dicen Tesalonicenses que tenemos que orar sin cesar. And again, Thessalonians tells us pray without ceasing. Y luego en el versículo 18 dice, porque esta es la voluntad de Dios. And then it says in verse 18, for this is the will of God. O sea que si no estamos orando, Or in other words, if we're not praying, estamos en contra de la voluntad de Dios. we're going against God's will. Estamos resistiendo a Dios. We're resisting God. Estamos siendo orgullosos. And we're being prideful. Yo no necesito orar. No, I don't need to pray. El Señor sabe mi corazón. The Lord knows my heart. No, dice, tenés que orar sin cesar. No, it says pray without ceasing. Entonces ya sabemos que tenemos que orar sin cesar. So we know we need to pray without ceasing. Y luego dice Santiago 4:17 And then James 4:17 says, que el que sabe hacer lo bueno he who knows to do good y no lo hace, and doesn't do it, le es pecado. it is sin for him. Entonces ya sabemos que tenemos que orar sin cesar. So we know that we do have to pray without ceasing. Sabemos que tenemos que hacer lo bueno. We know that we have to do good. Si no lo hacemos, estamos en rebeldía con el Señor, estamos en pecado. If we don't do it, we're in rebellion and sin. Y el que practica pecado es del diablo. He who practices sin is of the devil. O sea, la oración es muy importante So prayer is really important. porque no es una recomendación, It's not a recommendation. es una necesidad. It's a need. Amén. Amen. Las estadísticas indican que aún los pastores tienen muy poca vida de oración. Statistics indicate that even pastors have very little prayer lives. Algunos estudios reportan que 25% de los pastores no oran, cero. Wow.
There's a study that has shown that about 25% of pastors don't pray at all. Otro porcentaje oran 10 minutos And some other percentage who pray about 10 minutes a day. y que solamente estudian la Biblia para preparar el sermoncito del domingo, And the only reason they study the Bible is to prepare their Sunday sermons. pero no tienen una vida de oración But they don't have a prayer y life. no tienen intimidad con el Señor. And they don't have intimacy with God. Entonces, si es un mandamiento y si sabemos que no hacer lo bueno es pecado, ¿por qué oramos tampoco? So if we know it's a commandment and we know that he who doesn't do good, it's sin for him, why don't we pray more? ¿Por qué muchas de nuestras oraciones no son contestadas? Why are many of our prayers not answered? Vamos a revisar algunas bases bíblicas. Let's review a few biblical bases on this. Una de las razones es porque a veces, aunque tenemos autoridad y poder delegados a nosotros por el Señor Jesús, One reason is that even though we have power and authority delegated to us by the Lord Jesus, no valoramos lo sagrado que es y lo tomamos livianamente. we don't value how sacred that is and we take it for granted. Vamos a ver, Moisés fue uno de los personajes, tal vez el personaje después de Jesús, más importante y más poderoso en la Biblia. Moses may be the person that was the most powerful in the Bible after Jesus. Jesús vino a libertar a los cautivos, Jesus came to set the captive free, a pregonar libertad a los oprimidos. to preach liberty to the oppressed. Y Moisés fue designado por Dios para libertar al pueblo de Dios. And Moses was appointed by God to free the oppressed people of God. Hay una analogía entre lo que vino a hacer Jesús y lo que vino a hacer There's Moisés. a certain analogy in between what Jesus did and what Moses did. Y de igual manera Moisés había sido ungido, anointed, para libertar al pueblo de Dios. And also Moses was anointed to free the people of God. Y se le dio poder, tiraba la vara y se convertía en culebra. And he was given power. He'd throw his rod and it would become a serpent. Y se le dio la autoridad de representar a Dios delante del enemigo. And he was given the authority to represent God before the enemy. Son cosas muy poderosas. You know, these are very powerful things. Y el Señor le decía a Moisés, mi siervo, And the Lord said to Moses, my servant. para que el Señor te diga que tú eres su siervo, And for the Lord to tell you that you are his servant, quiere decir que Él es tu Señor. that means that he is your Lord. ¿Cuántos estamos sometidos al Señor para que Él pueda decir que somos sus siervos? How many of us are submitted to the Lord enough for him to call us servant? Pero Moisés era el siervo de Dios. Moses was a servant of God. Y cuando pasan las plagas y el faraón le pide que por favor retire las plagas, And when the plagues came and Pharaoh asked him to take away the plagues, en Éxodo 8:30 in Exodus 8:30, dice, y salió Moisés de la presencia del faraón y oró al Señor, y el Señor hizo como Moisés le pidió y quitó los enjambres de insectos del faraón, de sus siervos y de su pueblo, y no quedó ni uno solo. so Moses went out from Pharaoh and entreated the Lord, and the Lord did according to the word of Moses. He removed the swarms of flies from Pharaoh, from his servants, and from his people. Not one remained. Y si yo fuera Moisés, And if I were Moses, a quien Dios le hablaba en persona, no por sueños ni por visiones, who the Lord spoke to face to face, not through dreams and visions, que le voy a hacer un mandado a Dios representando lo que Él me dice que yo haga, that I go do what God tells me, representing God, yo no tendría que orar. I wouldn't have to pray. Ya el Señor sabe lo que tiene que hacer. The Lord knows what he needs to do. No, No, dice que no. Moisés oró y le pidió al Señor que quitara los insectos. It shows that Moses prayed asking the Lord to get rid of the swarm of flies. Aún el Señor Moisés, Mr. Moses, Even Mr. Moses le oró al Señor pidiendo que hiciera la voluntad que ya era la voluntad de Dios. asking God to do the will that was already God's will. En dos escrituras, Lucas 11:20 y Mateo 12:28, veamos primero Lucas 11:20, es la misma descripción de un pasaje de lo que el Señor hizo. In Luke 11:20, and then the parallel scripture in Matthew, Dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. it says, "But if I cast out demons with the finger of God, surely the kingdom of God is come upon you." Por el dedo de Dios echo fuera demonios. By the finger of God. Mateo 12:28. And then Matthew 12:28.
Estas escrituras son cuando le decían a Jesús que él echaba los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. This is when the Pharisees said to Jesus that he was casting out demons by Beelzebub. Y luego dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. And in Matthew, he says, if I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. O sea que el Espíritu de Dios es el dedo de Dios. In other words, the Spirit of God is the finger of God. Moisés fue a libertar al pueblo de Dios de Egipto y le dijo al faraón, suelta a mi pueblo. Moses went before Pharaoh saying, let my people go to free the people. Y es el Espíritu de Dios, el dedo de Dios el que le dice, suelta a Satanás, suelta a mi pueblo. And it is the Spirit of God, the finger of God, that tells Satan, let my people go. Es por el Espíritu Santo de Dios que hay liberación. It is by the Holy Spirit of God that there is deliverance. Cuando ministramos liberación, When we do deliverance, es donde le decías a veces que perdemos un poco la reverencia en la oración. that's when sometimes we lose a little bit of reverence of prayer. El Señor en su misericordia libera a muchas personas. The Lord, in His mercy, delivers many people. No porque la persona se lo merezca, Not because the person deserves it, ni porque yo sea el gran ungido, nor because I'm the great anointed one, por la misericordia de Dios. but by the mercy of God. Si Él no se mueve, no pasa nada. If He doesn't move, nothing's going to happen. Y a veces no se mueve And sometimes He doesn't move, y no pasa nada. and nothing happens. Entonces nos acostumbramos a que el Señor por su misericordia libera y nos ha dado autoridad y poder. And so we get used to the Lord moving in His mercy and giving us power and authority. Y yo hace un tiempo que he tenido la convicción de que cuando voy a orar liberación por una persona, And recently I've been having a conviction that when I go to do deliverance for someone, oro, I pray, no por la persona, not for the person, sino para pedirle al Señor que establezca su señorío en esa situación, but rather that the Lord would establish His lordship in that para que situation, traiga su reino sobre el reino de las tinieblas that He would bring His kingdom upon the kingdom of darkness, y que venga el Espíritu Santo de Dios, que es el dedo de Dios que saca para que libera al pueblo de and Dios. that the Spirit of God, which is the finger of God, will come in and take out that demon. Entonces vamos a estar haciendo el trabajo que hizo Moisés, liberando al pueblo de Dios. So we're going to be doing the work that Moses was doing, freeing the people of Pero God. tenemos que hacerlo con la reverencia con la que Moisés le oraba a Dios cuando iba a hacer la voluntad misma de Dios. But we need to do it with the same reverence that Moses had when he prayed to God, asking Him to do His own will. Amén. Entonces, Amen. para que cuando oremos sintamos que tenemos que depender del Señor, So that when we pray, we que no se realize nos, that que no se nos vuelva una rutina, we need to depend on God and not think of it as a que routine, no asumamos que las cosas van a pasar porque sí. nor assume that things are just going to happen just because. Entonces, a veces eso es un bloqueo para que el Señor no se mueva, porque no lo respetamos. Sometimes that's a hindrance for God to move as we don't respect Him enough. Muchas veces nuestras necesidades familiares no son suplidas porque el sacerdote, que es el esposo o el papá, no ora. Many times our family situations are not resolved because the father and the husband doesn't pray. En la mayoría de las iglesias donde vamos con el pastor a muchos países, México, Guatemala, Salvador, República Dominicana, en todo lado, en las iglesias hay mayoría de mujeres, la gran mayoría son mujeres. In most of the churches we go to around the world, well, all around the world, most of the members are women, Muy pocos hombres. very few men. Y los que hay ahí, And the men that are there, la mujer los llevó, ni siquiera fue iniciativa de ellos. their wife dragged them. They didn't even want to go. Es verdad. It's true. Por gracia de Dios, en esta iglesia hay mucho equilibrio y hay muchos hombres que están buscando de Dios. And by the grace of God, in this church, we have much more of a balance and a lot of men seeking the will of the Lord. Y el rol de el varón como sacerdote, como papá y como esposo And the role of the man as the father and as the priest of the home es muy importante. is very important. El hombre es la cabeza de la mujer The man is the head of the woman, y Cristo es la cabeza del hombre. and Christ is the head of the man. Entonces, miremos en Génesis 25, 20. So let's look in Genesis 25:20. Abraham había recibido la promesa de que a través de él vendrían generaciones y vendría Jesucristo, nuestro Salvador. Abraham had received the promise that through him would come generations and Jesus Christ, our Lord, would come. Y el hijo de Abraham, Isaac, tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. And his son Isaac was 40 years old when he took Rebekah as his wife. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac, and Jacob. Y dice que Isaac, oró al Señor en favor de su mujer
porque ella era estéril. Now Isaac pleaded with the Lord for his wife because she was barren. Y lo escuchó el Señor, And the Lord heard his plea, y Rebeca concibió. and Rebekah, his wife, conceived. Isaac era la cabeza de la casa. Isaac was the head of the household. Rebeca era estéril. Rebekah was sterile. ¿Qué hubiera pasado si Isaac no ora? What would have happened if Isaac wouldn't have prayed? No hubiera concebido. She would not have conceived. Entonces no hubiera nacido ni Jacob, que Bien. fue donde salió el pueblo de Israel. Then Jacob would not have been born, and Israel comes from him. No hubieran estado las 12 tribus de Israel. There would be no 12 tribes of Israel, No hubiera nacido Judá and then Judah wouldn't have been born, y no hubiera nacido el Jesús. and Jesus wouldn't have been born. Isaac tuvo la posibilidad de abortar la promesa de Dios Isaac had the possibility of aborting the promise of God si no hubiera obedecido y orado por su esposa para que se fuera la infertilidad. if he wouldn't have obeyed and prayed for his wife to get rid of the infertility. Entonces tenemos que, como esposos y como papás, entender la autoridad que tenemos y la responsabilidad como sacerdotes. So as fathers and husbands, we have to understand our responsibility we have also as the priest of the home. Amén. Gloria a Dios. Amen. Otro problema que tenemos en la oración es que no oramos en unidad, en acuerdo. Another problem we have in prayer is that we don't pray in unity and in one accord. El libro de Hechos comienza narrando cómo Jesús resucitado se presenta a los discípulos. The book of Acts starts with Jesus being resurrected, presenting himself before the disciples. En Hechos 1:14 dice, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Acts 1:14 says, "These all continue with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers." Entonces aquí vemos que estaban de continuo dedicados a la oración, pero unánimes. We see that they continued and in one accord in prayer. Quiere decir con una misma mente. It means with one same mind. Muchas veces oramos con nuestra esposa, Many, pero ti- la mente no es la misma. many times we pray with our wives, but we're not of the same mind. La esposa quiere que haya un cambio en la familia, un cambio de trabajo, un cambio de ciudad, algo que el Señor le pone en su corazón. The woman wants there to be some kind of change that the Lord puts in her heart, change of job, change of city, something. Y el esposo está feliz porque tiene unos amigos y una vida social buena y ora para que no lo mueva el Señor. And the husband's happy because he has a good social life, a good friends, and so he prays that won't happen. Entonces, no hay unidad en la casa. And there's no unity in Y el that pastor ha house. estado predicando que una casa dividida no puede permanecer. And as pastor's been preaching, a house divided cannot stand. Ahora, miren cómo escribe este versículo. Now look how this next verse is Dice written. que todos estaban unánimes It says they were all in one accord junto con las mujeres. with the women. Las mujeres estaban con ellos. So the women were with them. En las iglesias usualmente los hombres están con las mujeres porque ellas los llevan a la iglesia. And in most churches today, it's normally the men that are with the women because the women drag the men. Pero en este caso ellos estaban ahí y las esposas estaban con ellos. But in this case, it was the husbands were there and the wives were with Y en them. el capítulo siguiente, Hechos 2:1, And in the next chapter, Acts 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. when the day of Pentecost had fully come, they were all together in one accord in one place. El Señor tenía la promesa de que iba a enviar el Espíritu Santo y que nos iba a dar poder. The Lord had given a promise that he would send his Holy Spirit and power. Y les dijo, no se vayan de Jerusalén. And he said, "Do not leave Jerusalem." Si no hubieran estado reunidos en el aposento alto, tal vez no hubiera habido el derramamiento del Espíritu Santo. If they weren't there together in the upper room, maybe the Holy Spirit would not have come. Y en estas reuniones que hacíamos en las mañanas, a las 5 de la mañana, con tantas personas que veníamos unidos, pasaban muchas cosas. And in those prayer services we had at 5 a.m. with so many people that came, a lot of things would happen. Y tú puedes decir, no, yo puedo desde la casa, yo oro en la cama, el Señor igual, Él oye, Él no es sordo. And you may say, "Oh, well, I can just stay at home and stay in my bed and pray. And the Lord hears me. He ain't deaf." Pero realmente cuando nos unimos como un cuerpo y venimos a la casa del Señor, But when we get together as one body in the house of the Lord, suceden cosas como el día de Pentecostés. things happen like they did on Pentecost. En Mateo 18:19, Matthew 18:19. además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra,
le será hecho por mi Padre que está en los cielos. It says, if two of you agree on earth concerning anything that I ask, it will be done for them by my Father in heaven. Está repitiendo el Señor Jesús lo mismo que dijo cuando la torre de Babel, And the Lord is repeating the same thing he said with the Tower of Babel. que aún en lo natural, si estaban en unidad, iban a poder hacer la torre que querían llegar al cielo. That even in the natural, if they were in unity, they'd be able to build a tower that would reach heaven. Por eso les confundió las lenguas y los dividió. And that's why he confused that language and brought them division. Y aquí nos dice Jesús que si nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos, And it says here, if you agree on earth concerning anything, nuestro Padre Celestial la va a hacer. our Father in the heaven will do it. La oración que hacemos los martes en la noche, a las 7 de la noche, Prayer services at Tuesdays at 7 o'clock. es una oración que oramos por cosas que no son tan inmediatas como las crisis que tenemos todos los días. We pray for things that may not be as urgent as crises that come up every day. Como cuando nos quedamos sin trabajo, Like if all of a sudden we're unemployed, como cuando hay una enfermedad, or there's a sickness, cuando no tenemos vehículo. or a car breaks down. Estas cosas no son tan inmediatas You know, these things that we're praying for are not as immediate, y aparentemente no son tan personales. and they don't seem to be as personal. A mí que me importa el Congreso, You know, what I care about no me Congress? pagan la renta, They don't pay my rent, pero realmente lo que se decide en el Congreso but truly what they decide in Congress influye en las leyes que gobiernan la vida de nosotros y la de nuestros hijos. influence the laws that govern us and our children. Influyen leyes acerca de la inmoralidad, de la pornografía, de LGTB y el aborto. Laws about immorality, profanity, LGBT, abortion, Y de lo que van a enseñar en los currículos a nuestros hijos. and what they're going to teach in the schools to our children. Entonces, el pastor ha tenido mucha carga por la nación, por el país. And Pastor has had a burden for our country. Y no es solamente porque él sea angloamericano, And it's not just because he's American, que realmente en la medida que lo afecta a él, igual nos afecta a nosotros. because the same way as it affects him, it affects us also. Aquí vivimos, aquí están nuestros hijos. You know, here's where we live, here's where our children are. La motivación nuestra debe ser la misma que la de él. Our motivation should be the same as his. Si le va mal a él, nos va mal a nosotros. You know, if things go poorly for him, they'll go bad for us too. Si pervierten los hijos y los nietos de él, pervierten los de nosotros. If they pervert his children and grandchildren, they'll pervert ours Entonces, too. yo pienso que el pastor tiene un muy buen récord, So I believe Pastor has a good record, un buen testimonio. a good testimony. Como hombre de Dios, As a man of God, por su entrega trabajando por la gente, you know, for his willingness and Por su working integridad. for people, for his integrity, por su discernimiento, for his discernment, por la manera como busca de Dios. and the way he seeks the Lord. Entonces, tenemos que todos unirnos y confiar We need to all get together and trust en el corazón de Él in his heart, y que sus motivaciones son buenas. and that his motivations Y are right. orar por el presidente, And pray for the president. orar por la Corte Suprema de Justicia. Pray for the Supreme Court. Pero si la iglesia está dividida, But if the church is divided, entonces ¿cómo va Dios a oír las oraciones? then how is God going to hear those Sin prayers? embargo, hemos orado por cosas muy, muy importantes. Yeah, we've prayed for some really important things, Y han pasado cosas que parecían imposibles. and impossible things have happened. El presidente Trump ha podido nombrar 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia. President Trump has been able to nominate 2 Supreme Court justices. Eso es supremamente importante. That's extremely important. Y yo creo que va a poder nombrar un tercer juez de la Corte And Suprema I de believe he's Justicia. going to be able to nominate a third one. Y esas son las personas que van a decidir qué tanto de la agenda en contra de la Iglesia de Cristo van a aprobar o no. And those are the people that will decide how much of the agenda that is against the Church of Christ will be approved or not. Porque ellos son los que interpretan la Constitución de los Estados Unidos. Because they interpret the Constitution of the U.S. Ellos tienen el poder de que las decisiones sean bien delante de Dios o sean a favor del diablo. They have the power to make decisions whether they are right before God or the devil. Pero tenemos que orar para que el Señor coloque personas con temor de Dios en esos cargos. But we need to pray that the Lord will place people with the fear of the Lord in those Y places. tenemos que estar en unidad. And we need to be in unity. No tenemos ni que tanto orar por nombres, sino por principios. We don't need to pray so much for names as much for principles. Señor, acaba el aborto.
Lord, end abortion. Quita la ley de Roe versus Wade. Get rid of the Roe Y para el versus Wade. derramamiento de sangre, sacrificios a Satanás derramando sangre inocente. And stop this shedding of innocent blood that is really just sacrifice to Trae Satan. arrepentimiento a tu pueblo, que se quite la inmoralidad, la pornografía, el abuso infantil. Bring repentance and revival to your people and get rid of all the immorality. Y de nuevo, lo que pasa en el Senado y en la Corte no es tan urgente ni tan cotidiano como el carro que se nos rompe. And again, things that happen in the Senate and the High Court are not as urgent as things like your car Pero breaking son down. tan importantes o más importantes. But they are as much or even more important. Y si no nos ponemos en la brecha, más gente a favor del diablo va a decidir las leyes. And if we don't place ourselves in the gap, more people on the devil's side will decide the laws. Amén. Otro problema, falta de unidad. Entonces, a veces que no estamos unidos porque no estamos en la misma visión. But another problem is the lack of unity. We're not unified because we don't have the same vision. Otro problema es que no perseveramos en la oración. Another problem is we don't persevere in prayer. Y cuando no perseveramos, no es tanto porque no creamos que Dios pueda hacerlo. And when we don't persevere, it's not so much that we don't believe that God can do it. Creo que la mayoría creemos que Dios puede levantar a los muertos, ¿verdad? I believe most of us believe God can raise the Y dead. es como de lo más complicadito que le tocaría a Dios. And that would be the hardest thing for us to do. Sin embargo, Dios puede hacerlo. But God can do it. No nos falta fe para eso. You know, we don't lack faith for that. Nos falta la fe de Abraham, We lack the faith of Abraham. que era tal que él sabía que podía levantar al hijo de él. That he knew so much that God could raise up his child. Y que no, pues a la hermana sí la sanó, pero a mí quién sabe. You know, and like, oh, sure, to that brother, sure, but me, who knows? Al otro hermano lo prosperó, pero a mí quién sabe. You know, this brother is prospering, but for me, who knows? La fe no es que Dios pueda o no pueda. The faith is not whether God can or not, La fe es creer que Dios nos ama y que si nos metemos en obediencia, Él nos va a bendecir. but rather that God loves us, and if we A are nosotros, no obedient, solamente al vecino. He will bless us and not just our neighbor. Colosenses 4:2 Colossians 4:2. nos dice algo que tampoco es una recomendación. It also tells us something that's not a recommendation. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Si nos dice que perseveremos en la oración, If it tells us to continue in prayer, es porque no siempre Dios nos contesta a la primera vez. it's because God doesn't always answer you the first time. Si todo lo contestara la primera vez, If He would answer everybody the first time, no nos diría que perseveráramos. we wouldn't have to persevere. Si le pido que me sane y ya me sanó, If I ask Him to heal me and He just heals me, ¿qué voy a seguirle diciendo? Señor, sáname de la hernia, sáname de... Ya te sané, viejo. you know, why am I going to say, Lord, heal me? I already healed you. Si nos dice que perseveremos, If He tells us to persevere, es porque Él sabe que muchas veces no nos contesta la primera vez. it's because He doesn't always answer the first time. ¿Por qué no has cuadrado a mi esposa que no se somete? Why don't you fix my wife who won't submit? Llevo 2 días orando por eso You know, I've been praying 2 days already, y no la has cambiado. and you haven't changed her. Porque primero tiene que cambiar a ti. That's because first He wants to change you. Sigue orando para que te muestre tu corazón y tú cambies y entonces la cambia a ella. Yeah, keep praying that He will show you your heart, that you would change, and then you Entonces hay can que change her. perseverar So you need to persevere, con un corazón abierto you know, with an open heart y con gratitud. and with thankfulness. ¿Cuál es el problema? What's the problem? Sigue así en Colosenses 4:3. It continues in verse 3. Dice, orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado. Dice, meanwhile, praying also for us that God would open to us a door for the word to speak the mystery of Christ, for which I am also in chains. Dice, orad con perseverancia Yeah. por nosotros que hemos sido encarcelados por el Evangelio. And to pray with perseverance for those of us who have been imprisoned because of the gospel. Y muchos de nosotros o los familiares están en la prisión And many of us, we have people in prison por el enojo, through anger por la falta de perdón, or because of unforgiveness, por la amargura, of bitterness, por el alcohol, por alcohol, las drogas, drugs, por la pornografía. pornography. Entonces Pablo dice que si otros oran perseverantemente por él,
puede salir de la prisión. And Paul is saying if people will persevere in prayer for him, he could get out of prison. Y también nuestros seres queridos que están en la prisión también pueden ser liberados por la oración con perseverancia. And our loved ones can also be free from prison through perseverant prayer. Pero si no perseveramos, But if we do not persevere, nos enojamos. we get angry. ¿Cuánto más voy a orar, Señor? Oh man, how much longer do I have to pray, Lord? Ya llevo una semana orando y no te has movido a hacer nada. It's been a whole week and you haven't moved. Entonces nos sentimos rechazados. And then we feel rejected. ¿Ha de ser que Dios no me ama? Must be that God doesn't love me. A la vecina en 8 días el marido ya estaba bien. You know, my neighbor prayed for a week and her husband, Y yo ya llevo 2 semanas, Señor, estoy No, enojado. Tú no me amas. I've been praying 2 weeks and nothing. You don't love me, Lord. Cuando entra ese espíritu de rechazo, When that spirit of rejection comes in, nos enojamos. we get angry. ¿Y sabe qué pasa cuando tenemos rechazo? And you know what happens when we have rejection? Cuando uno siente que la esposa no lo ama, And you feel that your husband doesn't love you, uno comienza a tratarla mal. you start to treat him wrong Para que pruebes a ver si sí me amas. to be able to prove whether you love me or not. Vamos a ver qué tanto me amas. Te voy a Yes. tratar bien mal a ver si sí me amas o no. Let's see how much you love me. I'm going to treat you really bad to see if you really love me. Y saben que eso no funciona con And Dios. you know that don't work. Si nos enojamos con Dios If we get angry with God y no venimos con humildad, perseverando, and don't come to him with humility, no persevering, vamos a mover la mano de Dios. we will not move his hand. No la vamos a mover. We will not move it. Estamos hablando de la perseverancia. Now, we're talking about perseverance. En Lucas 18:3 In Luke 18:3, había en aquella ciudad una viuda la cual venía a él, a Jesús, constantemente. now there was a widow in the city that came to him constantly. Constantemente quiere decir con perseverancia, You know what that means? With perseverance. diciendo, hazme justicia de mi adversario. Saying, get justice for me from my adversary. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I do not fear God nor regard man, sin embargo, porque esta viuda me molesta, o sea, es tan perseverante, you know, yet because this woman troubles me, because she's so persevering, le haré justicia. I will avenge her. Versículo 18:7. And in chapter 18:7, Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? and shall not God avenge his own elect who cry out day and night to him, though he bears long with them? El juez de la viuda era un juez injusto. This judge was an unjust judge. No respetaba ni a Dios ni a los He hombres. didn't respect man nor God. Sin embargo, por la perseverancia de la viuda le hizo justicia. Yet due to the perseverance of the widow, he Pero avenged nuestro her. Dios es un Dios justo. But our God is a Es just un God. juez justo. He is a just judge. Pero mire que dicen que hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche. It says he shall avenge his own elect who cry out day and night. Y yo les contaba en el primer servicio que el hermano Martín fue sanado de cáncer de la garganta y de otros problemas que tenía. You know, our brother Martin was healed of throat cancer and other problems he had. Y una vez nos contó que él había orado muchas veces, pero no tenía mucho temor de que se fuera a morir todavía. You know, and he told us that he had been praying for it for a while, but he didn't have a lot of fear that he was about to die. Pero cuando ya vio la gravedad de su enfermedad, But when he saw how grave his sickness was, coincidió con un tiempo que el pastor fue a Piedras Negras. you know, and it just happened to be at the time when the pastor went to Piedras Negras, Dice, y ese día le clamé a Dios. and he said, on that day I really cried out to the Lord, Y ese día Dios lo sanó. and that day he was healed. Muchas veces somos muy tibios. ¿Cómo? Muy Tibios, tibios. lukewarm. Okay, a lot of times we're just lukewarm. Y una oración tibia es hasta irrespetuosa con Dios. And a lukewarm prayer is even disrespectful to God. Es como si tú eres el jefe y viene un empleado a pedirte algo que necesita. It's like, let's say you're the boss and an employee comes to ask you for something, Y viene y te dice, ¿sabe qué necesito? and they say, you know, I need, Tú no vas a mover al jefe. you're not going to move. Tienes que decirle, mire, necesitamos esta necesidad, jefe, hay que hacer esto, es urgente para la empresa. You know, he needs to say, we need to do this. This is very urgent for our business. Y eso muestra respeto por la autoridad. You know, show respect for Y a his veces no le authority. clamamos a Dios And sometimes we don't cry out to God hasta que no llegamos al punto que estamos desesperados. until we get desperate.
Y puede ser cáncer, o puede ser la cárcel, o puede ser algo así de grave. It could be cancer, jail, Para or que something. verdaderamente le clamemos. And but for us to really cry out to him. Dice que le clamaba día y noche, It says that they cry out to him day and night con perseverancia. with perseverance. Oh my God. Estaba en la introducción, ahora sí de verdad que sí era cierto. Tiene pastoritis. Sí. Pero el pastor se pasa como 20 minutos, entonces no pasa Yeah, nada. pastor goes in overtime for like 20 minutes, so he's just getting started. A ver, ¿qué vamos a hacer? Let's see, where should we go next? Saltémonos un poquitito aquí porque ya va una hora. Este es muy breve. A veces aún como cristianos no tenemos claro cómo es que Jesús nos enseñó que oráramos. Sometimes even as Christians, we don't understand how Christ taught us to pray. En Juan 14:13 One in John 14:3. dice, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. It says, everything that you ask for in my name I will do so that the Father will be glorified in the Son. Y en el versículo siguiente repite lo mismo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. And in the next verse it says it again, if you ask for something in my name, I will do it. Hay poder en el nombre de Jesús. You know, there is power in the name of Jesus. Los que hemos venido del catolicismo, Those of us who came from Catholicism, a veces nos costó entender it was hard for us to understand que solamente Jesús es el camino. that only Jesus is the way. Que las oraciones no pasan del velo a llegar al lugar santísimo, sino es a través de Jesús. You know, our prayers will not get to the Holy of Holies if not through Jesus. Y en el catolicismo se cree que la Virgen es la que abre la puerta. You know, in Catholicism, they believe that the Virgin opens the door. Pero recordemos siempre cuando le pidamos a Dios en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de But Jesús. let us remember that there is power in the name of Jesus. Otro punto es que nos falta a veces fe. Another thing, sometimes we lack faith. No, saltémonos esa porque queda muy poco. Saltémonos, esta está más importante, está más carnuda. No, we're going to get to something else that's more important. Muchas veces las oraciones no son contestadas porque estamos en rebeldía, aún consciente que estamos resistiendo a la voluntad de Dios. Sometimes our prayers are not answered because we're in rebellion, even aware that we're resisting God's will. Y a veces estamos reprendiendo al diablo. And sometimes we're rebuking the devil. Satanás, te reprendo porque tocaste la salud y lo que sea. Satan, I rebuke because you touched my health, etc., etc. Y el diablo dice, yo no tengo nada que ver. And the devil's like, I didn't do nothing. Porque a veces no es el diablo, Because sometimes it's not the devil. es nuestra desobediencia. It's our disobedience. Segunda de Crónicas 7:13. 2 Chronicles 7:13. 7:14 es la que todos nos sabemos y que decimos que si su pueblo se humillara y que todos nos la sabemos, ¿verdad? All of us know 2 Chronicles 7:14. If my people will call by my name, will humble themselves and pray, etc., etc. Pero en el 13 dice, But in verse 13, el Señor mismo está hablando, this is the Lord speaking. dice, si cierro los cielos para que no haya lluvia. When I shut up the heaven and there is no rain, No es el diablo, es el Señor. that's not the devil, that's the Lord. O si mando la langosta a devorar la tierra. Or I command the locusts to devour the land. ¿De qué somos hechos nosotros? And what are we made of? De tierra. The land, the Y Él earth. manda la langosta a devorar la tierra. And he sends the locusts to devour the earth. O si envío pestilencia contra mi pueblo. Or I send pestilence among my people. Ah, no, yo hice la oración, yo soy el pueblo de Dios. No, I said the prayer, I'm the people of God. Dios no va a hacer nada contra mí. God won't do anything against me. Pero dice que Él envía pestilencia contra su pueblo. But here's talking about him sending pestilence to his people. Dice luego el versículo 14, el que a todos nos gusta. Then verse 14 that we all like says, Les contaba, una vez fuimos con el pastor a orar a la cárcel por una persona. but first, one time I went with the pastor to pray for someone who was in jail, Y habíamos orado mucho. and we had already prayed a lot, Y no avanzaba el proceso. and nothing seemed to be happening. Hasta que un día fuimos con el pastor. Until one day we went to the pastor, Y usualmente íbamos a consolarlo, a decirle que confiara en el Señor, que esperara en el Señor. you know, normally we would talk to him to advise him to trust in the Lord, confide in the Lord. Pero un día el pastor fue y tuvo una revelación de Dios cómo hablarle. But one day the pastor went, he had a revelation from God on how to speak to him.
Y cuando salimos de ahí de la cárcel, dejó a la persona llorando. And when we left, we left the guy there crying. Le dije, pastor, pues si no conseguimos nada, por lo menos lo hizo llorar. I said, Pastor, if you didn't do anything, at least you made him cry. Y lo que le dijo el pastor fue, And what the pastor told him was this. le dijo, mira, todo el tiempo que hemos venido, He said, look, every time that we've come, has estado enojado, you've been angry has estado frustrado, and frustrated has estado culpándole a todo el mundo, and blaming everybody. pero tú no te he oído nunca decir, perdóname, Señor, porque yo cometí errores para estar aquí en la cárcel. But we've never heard you say, forgive me, Lord, because I made mistakes to get me Y here en in lugar de jail. arrepentirte, estás quejándote y murmurando. And instead of repenting, you're complaining and murmuring. Y si sigues así, no vas a salir de aquí. And if you continue like that, you ain't going to get out of Ahí here. fue cuando lo hizo llorar. And that's when he cried. Y se arrepintió. And he repented. Y como a los 2 o 3 días pasó a la corte y salió de la cárcel. And 2 or 3 days later, he was released. Amén. Amen. Lo que faltaba era el arrepentimiento. What was lacking Como was les decía, a repentance. veces la prueba nos trae enojo, nos hace sentir víctimas y nos hace quejarnos y murmurar. And sometimes trials get us angry and make us feel like victims and make us want to Pues complain and murmur. vimos anteriormente que Dios mismo puede ser el que cierra los cielos, el que hace que no haya lluvia, el que manda la langosta y la pestilencia a su But we pueblo. see here that God himself is the one that can shut up the heaven or command the locust to devour or pestilence to come against his people. Y eso ni siquiera es juicio, And that's not even justice. eso es disciplina. And that's discipline. Nos está llamando la atención. He's calling our attention. Porque si no el corazón endurecido, Because if not, a hardened heart, si no nos saca al desierto, if he doesn't take us out to the desert, en Oseas dice que el pueblo de Dios, Israel, se olvidó que Él era el que le proveía. and Hosea says that the people forgot that he was the one that provided El vino y el aceite, el oro y la plata. the wine and the oil, the silver and the gold. Dice, pero he aquí que la voy a llevar al desierto But then it says, but behold, I shall take them to the desert, y allí le hablaré a su corazón. and there I shall speak to their hearts. Entonces, el desierto no es juicio, And so the desert is not judgment, el desierto es la disciplina. it's discipline. Y si nos agarra la muerte sin recibir la disciplina, And if we die while we're receiving discipline, entonces sí viene el juicio, and then judgment would que come, es la vida eterna en el infierno. which would be eternal life in Entonces, más vale heaven. recibir la disciplina. It's better to receive discipline. Entonces, después de que el Señor dice que Él es el que ha mandado esa disciplina, So after the Lord said that he's the one that sent that discipline, en el versículo siguiente, el 14, dice, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. if my people who are called by my name Y oran, will humble themselves and pray buscan mi rostro, and seek my face se vuelven de sus malos caminos, and turn from their wicked ways, entonces yo iré desde los cielos, then will I hear from heaven perdonaré su pecado and will forgive their y sanaré sin la tierra. and heal their land. Entonces, requisitos para que el Señor oiga nuestras oraciones So requirements for the Lord to hear our prayers y perdone nuestros pecados and forgive our sins y provea para lo que estemos necesitando. and provide for our needs, Salir de la cárcel, to get out of prison, curarnos del cáncer, cure us from cancer, empleo, finanzas, relaciones. give us employment, finances, relationships. Lo que dijo en Segunda de Crónicas 7:14 dice, primero nos humillamos. First, it says to humble ourselves in verse 7:14. La prueba y la disciplina nos hace que dejemos el orgullo. The discipline is for us to leave our pride. En la cárcel no tienes privilegios, todos tus derechos te los quitan. You know, in jail, you don't have any privileges or any rights. Ahí no tienes que tener orgullo. And so you have no reason to be proud. Ahí eres un cero. You're zero. Ahí te humillas y reconoces tus pecados y la santidad de Dios. There, you humble yourself and recognize your sin and the holiness of God. Dice, oramos, It says we'll dice, pray, pero but para que la oración sea oída, in order for that prayer to be dice, heard, nos volvemos de los malos caminos. it said, and you turn from your wicked ways. Ese es el arrepentimiento. That's repentance. Y ese es el requisito número 1 para que uno reciba liberación. And that's the number one requirement to be able to receive El deliverance. arrepentimiento le quita el derecho legal a los demonios, al poder de las tinieblas. Repentance takes away the legal right from the powers of darkness. Porque el pecado fue el que les abrió la puerta. Because sin was what opened the door to them. Entonces, sí,
nos volvemos de los malos caminos, So if we turn from our wicked el ways, Señor oye nuestra oración desde el cielo, then the Lord will hear our prayer from heaven, perdona nuestros pecados forgive our sins, y sana nuestra tierra, and heal our nuestra land, casa, nuestra familia, nuestro matrimonio. our homes, our families, our marriages. Ahora, muchos le piden perdón a Dios. Many people ask forgiveness from Señor, God. perdóname esto y lo otro. Lord, forgive me for this, that, Pero no dejan de hacer lo que están haciendo. but they don't stop doing what they're doing. Entonces, pedir perdón no es suficiente. So asking for forgiveness is El not enough. arrepentimiento es parar lo que estás haciendo mal y dar una vuelta de 180 grados. Repentance is stop doing what you're doing and make a 180-degree turn. Entonces Dios dice, ahora que te arrepentiste, yo escucho desde los cielos y te sano la tierra. And the Lord says, now that you repented, I hear from heaven and I heal your land. Muchos oramos a Dios para que intervenga en la vida del matrimonio, la esposa, el esposo, los hijos. Many of us pray to God for Him to intervene in our marriage and our family life, Pero no queremos dejar de ser Acab y Jezabel. but we don't want to stop being Ahab and Jezebel. Y seguimos como papás sin estar confrontando lo que tenemos que confrontar en la casa. And we continue as fathers not confronting what we need to confront at the home, in the home. Y nos enojamos porque la esposa es una Jezabel. And we get angry because our wife is a Jezebel. Y decimos, Señor, quita esa Jezabel, And we por say, favor. Lord, take away Jezebel. Y así dice, no, hay que sacar esa Acab, porque cuando tú dejes de ser Acab, ella deja de ser And Jezabel. he says, no, I need to get rid of Ahab first, because when you stop being Ahab, then she'll stop being Jezebel. Y lo mismo, la mujer se queja, Señor, este Acab que no se levanta como un sacerdote. And the same thing on the wife says, like, oh, there's Ahab that won't rise up as a priest. Y el Señor le dice, somete tú a la autoridad que yo he establecido y entonces lo voy a cambiar a él también. And the Lord tells her, you submit to the authority that I have established, and then I'll change him. Entonces muchas veces no pasan las cosas porque sabemos que está mal el orden de Dios, pero no tenemos el valor o la decisión para cambiarlos. So many times our prayers are not answered because we know what God's order is, but we don't have the valor, the bravery to be able to submit to it. Amén. Amen. Ya creo que nos pasamos un poquito, cada algunas escrituras también importantes, pero para la próxima, la parte B. All right. Les quiero motivar para que entiendan que nuestra lucha no es contra carne y sangre, I want to motivate you to understand that our battle is not against flesh and blood. que las armas de nuestra milicia no es el que grite más o el That- que intimide más, The weapons out of our warfare are not those who scream loud or intimidate more. y que identifiquemos cuáles son las cosas que están impidiendo, primero, que oremos, And for us to identify what things are hindering us first from praying. manejamos mal el tiempo, Are we not handling our time well? empleamos mucho tiempo en entretenimiento en YouTube, o Do we spend too much time on entertainment? tenemos enojo en el corazón aún con Dios, Do we harbor anger in our heart even towards God? ¿por qué Dios no está contestando las oraciones aunque oramos? Why is God not answering our prayers even though we pray? Y una cosa que tenemos que pedirle a Dios es que nos abra los ojos. And one thing we need to ask God is for Him to open our eyes. Si estamos ciegos espiritualmente, If we're spiritually blind, no podemos saber cómo orar. we don't know how to pray. Como dice el pastor Terry, As Pastor says, si tú le dices a un ciego, if you tell a blind man, es que no ves, don't you see? ¿qué va a decir el ciego? What's he going to see? What's No he going veo. to say? No. Igual espiritualmente. And, it's the same spiritually. Entonces, que el Señor nos muestre qué es lo que está saboteando nuestras oraciones. So let us ask that the Lord show us what is ¿En blocking our qué prayers. área no tenemos victoria aunque le estamos pidiendo? In what areas are we not having victory even though we're asking for Y it? que nos dé convicción, And that He would convict us, como en la segunda de Crónicas. as in 2 Chronicles. Tenemos que pedirle al Señor que nos haga humildes. We need to ask the Lord to make us humble. Dice, si mi pueblo se humilla, It says, if my people would humble themselves ora, and pray, se aparta de sus caminos, turn from their wicked malos ways, caminos, Dios va a escuchar nuestras oraciones then God will hear from y heaven va a sanar nuestra tierra. and heal our land. Pero la decisión es que tenemos que buscar la intimidad de Dios y buscar andar en santidad. But the decision we need to make is to seek intimacy O with si the no, no va Lord. a pasar nada. And if not, nothing's going to Podemos venir happen. aquí 40 años We could come here for 40 y years seguirle dándole vueltas a la montaña. and continue going around the mountain. Amén.